Una mujer obligada a sacrificar su libertad por las deudas de su familia. Un hombre envuelto en sombras, marcado por cicatrices que nadie se atreve a mirar. Dos almas encadenadas por un matrimonio sin amor, separadas por muros de silencio y resentimiento. Pero cuando los labios se encuentran en la oscuridad más profunda, algo imposible despierta. Un secreto guardado durante años está a punto de estallar y con él, la verdad que lo cambiará todo para siempre. En los tiempos antiguos del reino de Valdoria, cuando las montañas aún guardaban secretos de dragones y las familias nobles gobernaban con puño de hierro, vivía una joven llamada Catalina Mendoza. Tenía 23 años y un corazón rebelde que latía contra las cadenas de su destino. Sus ojos color avellana reflejaban tormentas contenidas, y su cabello castaño caía en cascadas sobre sus hombros como ríos de libertad que nunca conocería. Había crecido en una mansión que alguna vez fue próspera, rodeada de jardines que ahora languidecían como sus propios sueños. Su padre, don Rodrigo Mendoza, había sido un comerciante respetado hasta que las malas inversiones y el juego lo arrastraron al abismo de las deudas. Su madre había fallecido años atrás, dejando a Catalina como la única luz en aquella casa oscurecida por la vergüenza. Lo que faltaba en la vida de Catalina era simple y devastador a la vez: la posibilidad de elegir. Cada mañana despertaba sabiendo que su existencia no le pertenecía, que era una moneda de cambio en las manos temblorosas de su padre. Anhelaba recorrer los caminos polvorientos que llevaban más allá de las colinas, conocer las tierras lejanas de las que hablaban los mercaderes, amar a quien su corazón eligiera y no a quien las circunstancias dictaran. Pero sobre todo, soñaba con ser vista como algo más que una solución a los problemas de otros. En su interior habitaba un grito silencioso, un ruego desesperado por ser dueña de su propio destino. La catástrofe llegó una tarde de otoño cuando 3 hombres vestidos de negro tocaron a la puerta de la mansión Mendoza. Eran cobradores de Lord Sebastián Blackwood, el hombre más temido y poderoso de la región. Don Rodrigo había pedido prestada una fortuna imposible de devolver, y ahora el plazo había vencido. Catalina escuchó desde las escaleras cómo su padre suplicaba, cómo su voz se quebraba en pedazos mientras prometía lo imposible. Los cobradores fueron implacables. Tenían órdenes de llevarse todo: la casa, las tierras, hasta los cuadros de las paredes. Don Rodrigo cayó de rodillas, y en ese momento de humillación absoluta, pronunció las palabras que destrozarían el mundo de Catalina. Tengo una hija. Es joven, hermosa, virtuosa. Si Lord Blackwood acepta tomarla como esposa, consideraré la deuda saldada. Catalina sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Bajó corriendo las escaleras, sus faldas arrastrándose como alas rotas. «Padre, no. No puedes hacer esto». Su voz resonó en las paredes vacías de la mansión, pero don Rodrigo no pudo mirarla a los ojos. Los cobradores la observaron con una mezcla de lástima y frialdad profesional. Uno de ellos, el más viejo, asintió lentamente. «Llevaremos su propuesta a Lord Blackwood. Él decidirá si la muchacha vale la deuda». 3 días después llegó la respuesta. Lord Sebastián Blackwood aceptaba el trato, pero con una condición que heló la sangre de todos los que la escucharon. El matrimonio debía consumarse en una semana, y Catalina nunca más podría ver a su padre. Era un destierro disfrazado de salvación. La noche antes de partir, Catalina se encerró en su habitación y lloró hasta que no le quedaron lágrimas. Escribió en su diario con manos temblorosas: «Mañana dejaré de ser yo misma. Mañana me convertiré en la propiedad de un extraño. Que Dios tenga piedad de mi alma». El castillo Blackwood se alzaba en lo alto de un acantilado como una garra de piedra arañando el cielo. Sus torres puntiagudas perforaban las nubes bajas, y sus muros de granito negro parecían absorber la luz del sol. Cuando el carruaje atravesó las puertas principales, Catalina sintió que entraba en una tumba. Los sirvientes que la recibieron evitaban su mirada, hablaban en susurros y se movían como sombras asustadas. La condujeron por pasillos interminables, decorados con tapices descoloridos y armaduras oxidadas. Todo olía a encierro y secretos guardados durante demasiado tiempo. La llevaron a una habitación donde debía prepararse para conocer a su futuro esposo. Una anciana sirvienta llamada Marta la ayudó a vestirse con un traje de novia que parecía haber sido usado por generaciones de mujeres infelices.
Mientras ajustaba el corsé, Marta murmuró en voz baja: «Sea fuerte, señorita. Lord Blackwood no es lo que la gente dice. Hay bondad en él, aunque esté enterrada muy profundo». Catalina quiso preguntar qué significaba eso, pero antes de que pudiera hablar, las puertas se abrieron de par en par. Lord Sebastian Blackwood entró en la habitación como una tormenta contenida. Era alto, de hombros anchos y porte militar. Su rostro habría sido hermoso, de no ser por las cicatrices que lo surcaban como ríos de dolor. Una especialmente brutal atravesaba su frente y bajaba por su ojo izquierdo, que permanecía cerrado para siempre. Pero lo que más impactó a Catalina fue descubrir que sus ojos, o más bien su ojo derecho, carecía de vida. Miraba al frente sin ver nada. Era completamente ciego. Se movía con la ayuda de un bastón de ébano que golpeaba el suelo, con precisión matemática, contando pasos, memorizando espacios. «¿Así que tú eres el Pago de Mendoza?» Su voz era grave, áspera como piedras arrastradas por un río seco. No había calidez en ella, solo un cansancio infinito. «Háblame. Quiero escuchar la voz de la mujer que supuestamente vale una fortuna». Catalina apretó los puños hasta que sus uñas se clavaron en sus palmas. «No pedí ser vendida. No pedí estar aquí. Si buscas gratitud, la buscarás en vano». Las palabras salieron afiladas como cuchillos, pero su voz temblaba traicionándola. Para su sorpresa, los labios de Sebastián se curvaron en algo que no era exactamente una sonrisa. «Bien, al menos tienes espíritu. Eso es más de lo que esperaba». Se dio la vuelta para marcharse, pero se detuvo en el umbral. «La ceremonia será mañana al amanecer. Después de eso, vivirás en el ala este del castillo. Yo vivo en el ala oeste. No tenemos que vernos si no lo deseas. Este es un arreglo de negocios nada más». El matrimonio se celebró en una capilla fría y vacía. No hubo invitados, solo el sacerdote y 2 testigos reclutados entre los sirvientes. Catalina pronunció sus votos con la voz rota, sintiendo cada palabra como una traición a sí misma. Sebastián recitó los suyos con indiferencia mecánica, como quien completa un trámite tedioso. Cuando llegó el momento del beso nupcial, Sebastián simplemente inclinó la cabeza en su dirección general y murmuró: «No es necesario». Fue la ceremonia más triste que Catalina había presenciado jamás, la celebración de una condena. Los primeros meses en el castillo Blackwood fueron un infierno de silencio. Catalina vagaba por las habitaciones del ala este como un fantasma, explorando bibliotecas cubiertas de polvo y salones donde los muebles dormían bajo sábanas blancas. A veces escuchaba los pasos de Sebastián en la distancia, el golpeteo rítmico de su bastón contra el suelo de piedra, pero nunca se encontraban. Comían en horarios diferentes, dormían en extremos opuestos del castillo, existían en mundos paralelos que nunca se tocaban. La soledad era un animal hambriento que devoraba los días de Catalina. Comenzó a pasar tiempo en los jardines abandonados del castillo, intentando revivir los rosales marchitos y las fuentes secas. Era su pequeña rebelión contra la muerte que la rodeaba. Marta, la anciana sirvienta, se convirtió en su única compañía. Una tarde, mientras tomaban té en el invernadero, Catalina reunió el coraje para preguntar: «¿Qué le pasó a Lord Blackwood? ¿Por qué está ciego?». Marta miró a su alrededor, como si temiera que las paredes tuvieran oídos. Luego, en voz muy baja, comenzó a contar la historia. Hace 5 años, Lord Sebastián era diferente. Era el heredero más brillante del reino, un guerrero temido y respetado. Estaba comprometido con Lady Eleonora Ashford, la mujer más bella de la corte, pero ella no lo amaba. Lo amaba era su fortuna y su título. La noche antes de la boda, Lord Sebastián descubrió que Eleonora planeaba envenenarlo después de casarse para quedarse con todo. Hubo una confrontación terrible. Eleonora, enloquecida al verse descubierta, arrojó ácido al rostro de Sebastián. Los médicos salvaron su vida, pero no su vista. Desde entonces, se encerró en este castillo, alejándose del mundo que lo traicionó. Catalina sintió que algo se quebraba dentro de su pecho. El hombre que había tomado como un monstruo cruel era en realidad una víctima, alguien tan herido y traicionado como ella misma. «¿Por qué aceptó casarse conmigo entonces?», preguntó. «Porque está completamente solo», respondió Marta con lágrimas en los ojos. «Y la soledad es una muerte lenta. Creo que en el fondo
Esperaba que usted pudiera traer luz a esta oscuridad, pero tiene tanto miedo de volver a confiar que prefiere mantenerse alejado. Esa noche, Catalina no pudo dormir. Las palabras de Marta resonaban en su mente como campanas de iglesia. Comprendió que tanto ella como Sebastián eran prisioneros de sus propias heridas. Ella había sido vendida como mercancía. Él había sido mutilado por amor. Ambos habían perdido la fe en la humanidad, pero quizás, pensó Catalina mientras observaba la luna desde su ventana, dos personas rotas podían encontrar algo de paz juntas. A la mañana siguiente, Catalina tomó una decisión audaz. En lugar de desayunar sola como siempre, caminó hasta el ala oeste del castillo. Los sirvientes la miraron con sorpresa, pero nadie se atrevió a detenerla. Encontró a Sebastián en su estudio, sentado frente a una ventana que no podía ver. Él percibió su presencia inmediatamente. Su cuerpo se tensó y su mano se cerró alrededor del bastón como si fuera un arma. «¿Qué haces aquí? Teníamos un acuerdo». Su voz sonó más defensiva que enojada. «He venido a proponerte un nuevo acuerdo», dijo Catalina, forzándose a mantener la voz firme. «En lugar de vivir como extraños en la misma prisión, podríamos intentar ser compañeros. No te pido amor, solo conversación, compañía, quizás amistad con el tiempo». Sebastián permaneció en silencio durante tanto tiempo que Catalina pensó que la rechazaría. Finalmente, asintió casi imperceptiblemente. «Está bien, pero con una condición. Nunca intentes tocarme. Mi cuerpo es un mapa de cicatrices. No quiero tu lástima ni tu repulsión». «Acepto», dijo Catalina, aunque algo en su interior se rebeló contra esa condición, porque no era lástima lo que comenzaba a sentir, sino algo mucho más complicado. Así comenzó una extraña danza entre dos almas heridas. Cada tarde, Catalina visitaba el estudio de Sebastián. Le leía libros que él ya no podía disfrutar con sus propios ojos, poesía épica, crónicas de batallas antiguas, tratados de filosofía. Su voz llenaba el silencio que había reinado en ese castillo durante años. A veces, Sebastián hacía comentarios sarcásticos que la hacían reír a pesar de todo. Otras veces, compartía fragmentos de su pasado con una vulnerabilidad que parecía sorprenderlo, incluso a él mismo. «Cuando perdí la vista», confesó una tarde lluviosa, «pensé que mi vida había terminado. Un guerrero que no puede ver es inútil. Un noble que no puede reconocer rostros es vulnerable. Me convertí en un blanco fácil para el desprecio y la traición. Por eso me alejé de todo. Es más seguro estar solo». «Pero estar seguro no es lo mismo que estar vivo», respondió Catalina suavemente. «He pasado meses en este castillo sintiendo que estaba muriendo poco a poco. No porque esté prisionera físicamente, sino porque no hay nada ni nadie con quien compartir este mundo. La seguridad sin conexión es solo otra forma de muerte». Sebastián giró su rostro hacia ella y aunque no podía verla, Catalina sintió el peso de su atención como un rayo de sol atravesando nubes. «Eres más sabia de lo que aparentas, Catalina Mendoza». Los meses pasaron y algo extraordinario comenzó a suceder. El castillo Blackwood empezó a despertar de su largo sueño. Catalina, con el permiso silencioso de Sebastián, contrató jardineros para restaurar los jardines. Mandó abrir las ventanas que habían permanecido cerradas durante años. Organizó pequeñas cenas donde ella y Sebastián compartían la mesa, aunque él comía con la elegancia precisa de alguien que había memorizado cada movimiento. Los sirvientes comenzaron a sonreír de nuevo. Incluso Sebastián parecía menos sombrío, aunque seguía siendo un hombre de pocas palabras y gestos medidos. Una noche de invierno, mientras una tormenta azotaba el castillo, Catalina encontró a Sebastián en la torre más alta. Estaba de pie junto a una ventana abierta, dejando que la lluvia le golpeara el rostro. Parecía estar buscando algo en aquella oscuridad que era su constante compañera. «Sebastián, te vas a enfermar», gritó Catalina sobre el rugido del viento. «No importa», respondió él con una voz cargada de desesperación. «A veces necesito sentir algo real. El frío, la lluvia, el dolor, son las únicas cosas que me recuerdan que todavía existo». Catalina se acercó a él, ignorando la condición que le había impuesto. Tomó su mano fría y áspera entre las suyas. Sebastián se tensó inmediatamente, intentando apartarse, pero ella sostuvo firme. «Existes, Sebastián, eres real, y no estás solo.
Él dejó de resistirse. Sus dedos se cerraron alrededor de los de ella con una intensidad que hablaba de años de hambre por contacto humano. No sabes lo que dices. Si supieras las cosas que he hecho, los hombres que he matado en batalla, las decisiones crueles que he tomado para proteger mi casa. No me importa quién eras antes, interrumpió Catalina. Me importa quién eres ahora. El hombre que lee filosofía en la oscuridad, el hombre que trata a sus sirvientes con respeto, el hombre que me dio libertad cuando pudo haberme encadenado. Sebastián se giró completamente hacia ella. Con su mano libre, trazó el contorno del rostro de Catalina con una delicadeza que la dejó sin aliento. Sus dedos memorizaron cada curva, cada ángulo, como un ciego aprende a ver con las manos. Si pudiera verte, murmuró, ¿qué encontraría? Una mujer cansada de tener miedo, respondió Catalina con honestidad brutal. Una mujer que quiere creer que todavía hay belleza en este mundo. Una mujer que está empezando a sentir algo que no debería sentir por su esposo falso. La confesión quedó suspendida entre ellos como una chispa en la oscuridad. Sebastián dejó caer su mano. No puedo darte lo que mereces, Catalina. Soy un hombre roto. No tengo nada que ofrecer excepto este castillo decadente y un nombre manchado por la tragedia. No te estoy pidiendo perfección, dijo Catalina, acercándose más hasta que pudo sentir el calor de su cuerpo. Te estoy pidiendo honestidad, vulnerabilidad, una oportunidad real. Sebastián respiró profundamente, como un hombre que está a punto de saltar desde un acantilado sin saber si hay agua abajo. Entonces, con un movimiento que parecía costarle toda su fuerza de voluntad, inclinó su cabeza hacia ella. Catalina entendió la invitación implícita, se puso de puntillas y presionó sus labios contra los de él. El beso fue suave al principio, tentativo, como dos extraños explorando territorio desconocido. Pero luego algo cambió. Sebastián la atrajo hacia él con una urgencia desesperada, besándola como un hombre que se está ahogando y acaba de encontrar aire. Sus manos recorrieron su espalda, su cabello, su rostro, memorizando cada detalle. Catalina respondió con igual intensidad, sintiendo que algo dentro de ella se rompía y se reconstruía al mismo tiempo. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban temblando. Sebastián apoyó su frente contra la de ella, su respiración entrecortada. «Catalina», murmuró su nombre como una oración, como una súplica, como una rendición completa. Y entonces sucedió algo imposible. Sebastián parpadeó, una vez, dos veces, y cuando abrió los ojos, ya no eran las ventanas opacas de un ciego. Eran de un azul intenso, vivos, brillantes, llenos de una luz que no debería ser posible. Catalina dio un paso atrás, llevándose las manos a la boca, mientras Sebastián miraba alrededor con una expresión de shock absoluto. «Puedo ver», susurró, su voz quebrada por la incredulidad. «Catalina, puedo verte». Las lágrimas corrían por las mejillas de ambos, mientras Sebastián la miraba como si estuviera viendo un milagro. «Eres más hermosa de lo que jamás imaginé», dijo acariciando su rostro con manos que ahora temblaban de emoción. «Pero no es tu belleza lo que restauró mi vista. Fue tu verdad, tu coraje, el amor que me ofreciste cuando no tenía derecho a recibirlo». Catalina sollozó, no de tristeza sino de una alegría tan intensa que dolía. No fue un milagro divino, Sebastián. Fue el poder de permitirse sentir de nuevo, de abrir tu corazón cuando era más fácil mantenerlo cerrado. Pero Marta, que había presenciado todo desde las escaleras de la torre, conocía una verdad más profunda. Años atrás, una bruja sabia le había dicho a la madre de Sebastián que su hijo llevaría una maldición. Si alguna vez elegía el odio sobre el amor, la venganza sobre el perdón, perdería lo que más valoraba. Sebastián había perdido su vista, no por el ácido de Eleonora, sino porque había permitido que el odio envenenara su corazón. Solo un acto de amor verdadero y recíproco podía romper el hechizo. Pero Marta nunca reveló esto. Algunos secretos deben permanecer enterrados. Los días siguientes fueron una revelación constante. Sebastián redescubrió su propio castillo con ojos nuevos, maravillándose ante cada detalle que había olvidado. Pero más que nada, no podía dejar de mirar a Catalina. La seguía por los pasillos, la observaba mientras leía en el jardín, la contemplaba durante las cenas como si temiera que fuera a desvanecerse como un sueño. Sin embargo,
No todo era perfecto. Una tarde, mientras caminaban por el bosque cercano al castillo, Sebastián se detuvo abruptamente. «Hay algo que necesito decirte», comenzó, su voz tensa. «Cuando tu padre me ofreció tu mano como pago, yo ya sabía quién eras. Había oído hablar de la hermosa hija de Mendoza. Podría haber rechazado el trato. Podría haber simplemente tomado las tierras y dejarlo en la ruina. Pero acepté porque... ¿Por qué qué?», preguntó Catalina, sintiendo que el suelo se volvía inestable bajo sus pies. «Porque estaba desesperadamente solo, y pensé que si no podía tener amor verdadero, al menos podría tener compañía forzada. Fue egoísta, fue cruel, y lo siento con cada fibra de mi ser». Catalina se quedó en silencio durante un largo momento, procesando la confesión. Parte de ella quería estar furiosa. Quería gritarle por haber jugado con su vida de esa manera, pero cuando miró sus ojos azules llenos de arrepentimiento genuino, encontró que no podía aferrarse a la ira. «Fuiste egoísta», acordó finalmente, «pero yo tampoco he sido completamente honesta. Al principio te odiaba, fantaseaba con escapar, con dejarte solo en este castillo frío, pero entonces comencé a conocerte, y mi odio se transformó en comprensión, y luego en algo mucho más peligroso. ¿Y puedes perdonarme?», preguntó Sebastián tomando sus manos entre las suyas. «Ya lo he hecho», respondió Catalina, «porque ambos hemos crecido más allá de las personas que éramos cuando esto comenzó. Ya no somos el prisionero y la prisionera, somos dos personas que eligieron quedarse». La reconciliación con su padre fue más complicada. Catalina insistió en que Sebastián levantara el destierro que prohibía a don Rodrigo visitarla. Cuando el viejo hombre finalmente llegó al castillo, apenas era una sombra del comerciante orgulloso que había sido. La culpa lo había consumido como un cáncer. Cayó de rodillas frente a su hija, sollozando disculpas que sonaban huecas después de tanto tiempo. Catalina lo ayudó a levantarse con una mezcla de compasión y tristeza. «No te perdono porque no creo que merezcas perdón», le dijo con una honestidad que hizo que el anciano se encogiera. «Te perdono porque guardar rencor me está matando, y he decidido que quiero vivir plenamente. Pero nuestra relación nunca volverá a ser lo que fue. Ese puente fue quemado el día que decidiste que tu deuda era más importante que mi libertad». Don Rodrigo asintió, aceptando el veredicto con la dignidad rota de un hombre que sabe que ha perdido lo más valioso. Sebastián, en un gesto de sorprendente generosidad, le ofreció una pequeña casa en los terrenos del castillo donde podía vivir sus últimos años con comodidad. No era caridad, explicó, sino un reconocimiento de que sus propias acciones tampoco habían sido puras. El año siguiente trajo cambios que nadie habría podido predecir. Sebastián, con su vista restaurada, comenzó a involucrarse nuevamente en los asuntos del reino. Pero era diferente ahora. Ya no era el guerrero implacable que había sido, sino un líder que gobernaba con sabiduría templada por el sufrimiento. Catalina se convirtió en su consejera más confiable, la voz de la razón cuando su temperamento amenazaba con resurgir. Juntos abrieron las puertas del castillo Blackwood por primera vez en años. Organizaron festivales para los campesinos de los alrededores. Ofrecieron refugio a los viajeros necesitados y lentamente reconstruyeron la reputación de la familia Blackwood. El castillo, que una vez fue una tumba, se transformó en un faro de esperanza, una primavera, mientras los jardines que Catalina había restaurado florecían en explosiones de color. Ella le reveló a Sebastián que estaba embarazada. Él lloró abiertamente por primera vez desde que recuperó su vista, abrumado por una alegría que había creído imposible. «Tenía tanto miedo de no poder darle a nuestro hijo el amor que merece», confesó, «porque yo crecí sin él. Mi padre fue un hombre frío que veía a los hijos como herederos, no como personas. Pero tú no eres tu padre», le recordó Catalina, colocando la mano de Sebastián sobre su vientre a un plano. «Tú eres el hombre que aprendió a sentir de nuevo. Y ese es el mayor regalo que puedes darle a nuestro hijo». El nacimiento de su hija, a quien llamaron Aurora, trajo una nueva dimensión a sus vidas. Sebastián era un padre devoto que pasaba horas acunando a la niña, cantándole canciones que inventaba sobre la marcha, enseñándole que el mundo podía ser amable a pesar de sus cicatrices.
Catalina observaba estas escenas con una ternura que a veces la abrumaba. Este era el hombre que le habían presentado como un monstruo, ahora transformado en la personificación del amor paternal. Pero la vida no es un cuento de hadas sin complicaciones. Una noche, 5 años después de su matrimonio, Catalina despertó y encontró a Sebastián de pie junto a la ventana, mirando las estrellas con expresión atormentada. Se acercó a él en silencio, esperando. «A veces todavía tengo pesadillas», admitió sin apartar la vista del cielo nocturno. «Sueño que despierto y la ceguera ha vuelto. Que todo esto ha sido un sueño cruel. ¿Qué te pierdo a ti, Aurora, a esta vida que hemos construido?» Catalina lo abrazó por detrás apoyando su mejilla contra su espalda. «Los miedos no desaparecen solo porque las cosas mejoren, Sebastián. Yo también tengo pesadillas. Sueño que mi padre aparece y me lleva de vuelta a aquella mansión vacía. Que descubro que nunca tuve elección en nada, pero luego despierto y estás aquí, y recuerdo que elegí quedarme. Que cada día elijo este amor». Él se dio vuelta y la envolvió en sus brazos. «¿Cómo terminamos aquí? Dos personas que se odiaban, forzadas a estar juntas por la codicia y la desesperación. Deberíamos haber sido miserables para siempre. Terminamos aquí porque decidimos luchar contra el destino que otros escribieron para nosotros», respondió Catalina. «Porque elegimos la vulnerabilidad sobre el orgullo, el perdón sobre la venganza, el amor sobre el miedo». No fue magia, Sebastián. Fue elección. Todos los días fue una elección. Los años siguieron fluyendo como un río tranquilo. Aurora creció rodeada del amor que sus padres nunca conocieron en su propia infancia. Sebastián nunca volvió a dar por sentada su vista, maravillándose cada mañana al abrir los ojos y ver el rostro de Catalina junto al suyo. Y Catalina encontró en su vida una plenitud que había creído imposible, no porque fuera perfecta, sino porque era genuinamente suya. En el aniversario número 10 de su boda, volvieron a la capilla donde se habían casado en aquella ceremonia fría y sin amor. Esta vez, con Aurora como testigo y los sirvientes que se habían convertido en familia llenando los bancos, renovaron sus votos. Pero estas palabras eran diferentes, cargadas de verdad y significado ganado con esfuerzo. «Catalina», dijo Sebastián, sosteniéndole ambas manos, «hace 10 años te tomé como esposa por las razones equivocadas. Hoy te elijo por todas las razones correctas, porque me viste cuando estaba ciego de más formas que una, porque me diste la oportunidad de ser mejor, porque convertiste esta prisión en un hogar. Te amo no a pesar de nuestro pasado, sino a través de él». Catalina sonrió a través de sus lágrimas. «Sebastián, hace 10 años me sentí como una mercancía vendida al mejor postor. Hoy me siento como la mujer más afortunada del reino, porque me diste espacio para convertirme en quien realmente soy, porque creciste conmigo en lugar de tratar de cambiarme, porque me mostraste que incluso los comienzos más oscuros pueden llevar a finales luminosos. Te amo por el hombre que eres y por el hombre que sigues esforzándote en ser». Cuando se besaron esta vez, fue con la profundidad de una década de batallas compartidas, risas robadas y un amor construido piedra por piedra desde los escombros de 2 vidas rotas. Aurora aplaudió con deleite infantil, sin comprender completamente que estaba presenciando el triunfo más grande que 2 personas pueden alcanzar: la transformación del dolor en esperanza. Esa noche, mientras el castillo dormía y la luna plateaba los jardines restaurados, Catalina y Sebastián caminaron tomados de la mano por los pasillos que una vez habían sido testigos de su soledad. Se detuvieron en el lugar exacto donde se habían conocido aquella primera tarde devastadora. «¿Recuerdas qué pensaste cuando me viste por primera vez?», preguntó Catalina apoyándose contra su hombro. Sebastián rió suavemente, un sonido que ella había aprendido a atesorar porque había sido tan raro al principio. «Pensé que eras otra trampa, otra persona enviada para aprovecharse de mi debilidad. Estaba seguro de que me odiarías, que contarías los días hasta poder escapar. Y yo pensé que eras un tirano cruel que me mantendría encadenada para siempre», admitió Catalina. «Qué equivocados estábamos, o quizás no tanto. Tal vez eso era lo que éramos en ese momento. 2 personas dañadas preparándose para lastimarse mutuamente. Pero elegimos ser diferentes», dijo Sebastián, besando su frente. «Ese fue nuestro verdadero matrimonio.
No el de la capilla fría, sino el que construimos conversación por conversación, verdad por verdad, elección por elección. Catalina asintió, recordando cada paso del camino. Las tardes leyendo en el estudio. Las cenas donde aprendieron a reír juntos. Las noches donde compartieron sus miedos más profundos. El momento en que ella tomó su mano durante la tormenta, desafiando la barrera que él había construido. Y finalmente, ese beso que lo había cambiado todo, no porque fuera mágico en el sentido literal, sino porque representó la rendición completa de ambos ante la posibilidad de ser amados. «¿Sabes qué es lo más extraño?», murmuró Sebastián después de un largo silencio. «Si pudiera volver atrás y cambiar todo, si pudiera evitar la traición de Eleonora, mantener mi vista, tener un matrimonio normal con alguien que no fuera tú, no lo haría, porque este dolor, esta lucha, nos llevó aquí. Y aquí es exactamente donde quiero estar». Catalina sintió que su corazón se expandía con esas palabras, porque ella sentía lo mismo. Odiaba lo que su padre le había hecho. Odiaba haber sido vendida como propiedad. Odiaba los meses de miseria que había soportado. Pero todo eso la había llevado a este hombre, a esta vida, a esta versión de sí misma que nunca habría descubierto de otra manera. «Somos más fuertes por haber estado rotos», dijo finalmente. «Y nuestro amor es más profundo porque tuvimos que excavarlo de las ruinas». Los años continuaron su danza inevitable. Aurora creció y tuvo hermanos, 2 niños que llenaron el castillo con risas y travesuras. Don Rodrigo murió en paz una primavera, reconciliado parcialmente con su hija, aunque nunca completamente perdonado. Marta envejeció hasta convertirse en parte del mobiliario del castillo, una abuela adoptiva para los niños y guardiana de los secretos de la familia. Sebastián nunca volvió a ser el guerrero que había sido, pero se convirtió en algo mejor, un líder sabio conocido por su justicia y compasión. Los nobles que una vez lo habían despreciado por su ceguera, ahora buscaban su consejo. Había aprendido que la verdadera fuerza no venía de la espada sino del corazón. Catalina floreció de maneras que nunca habría imaginado en aquella mansión decadente de su juventud. Escribió tratados sobre agricultura que ayudaron a los campesinos de la región. Estableció escuelas para niñas que, como ella, necesitaban aprender que su valor iba más allá de sus posibilidades de matrimonio. Se convirtió en una voz respetada en la corte, no por ser la esposa de Lord Blackwood, sino por ser ella misma. Una tarde de otoño, muchos años después de aquel primer beso transformador, Catalina encontró su antiguo diario escondido en el fondo de un baúl. Leyó las páginas llenas de desesperación y resentimiento, las palabras de una joven que creía que su vida había terminado antes de comenzar. Las lágrimas corrieron por sus mejillas, no de tristeza, sino de asombro ante la distancia que había recorrido. Sebastián entró en la habitación y la encontró llorando, el diario abierto en su regazo. «¿Qué pasa, mi amor?», preguntó sentándose a su lado con la facilidad de décadas de intimidad compartida. «Estaba leyendo sobre la mujer que solía ser», explicó Catalina, «y me pregunto qué le diría si pudiera hablar con ella. Esa niña asustada que pensaba que su vida había terminado». Sebastián tomó el diario y pasó sus dedos sobre las palabras que no necesitaba leer para comprender. «Le dirías que el final de una vida puede ser el comienzo de otra, que los momentos más oscuros a veces son simplemente el cielo despejándose para dejar pasar la luz, que el amor verdadero no es el que aparece en las circunstancias perfectas, sino el que crece en el suelo más árido. Le diría que el matrimonio forzado se convertirá en la elección más libre que jamás hará», añadió Catalina, «que el hombre ciego verá más claramente que cualquiera con vista perfecta, que ella encontrará su voz precisamente cuando crea haberla perdido para siempre». Sebastián cerró el diario con cuidado y lo colocó en el baúl. «Y yo le diría a mi antiguo yo que la ceguera física no es nada comparada con la ceguera del corazón, que rechazar el amor por miedo a ser herido es la peor prisión, que la mujer que creía que era solo un pago de deudas se convertiría en su salvación». Se besaron con la ternura de quienes han recorrido un largo camino juntos y saben que todavía quedan kilómetros por delante. Ya no eran la joven aterrorizada y el señor amargado. Eran Catalina y Sebastián, 2 almas que habían elegido amarse a pesar de todo
y luego por todo, en los años finales de sus vidas, cuando sus cabellos se tornaron plateados y sus pasos se hicieron más lentos, a menudo se sentaban en el jardín que Catalina había resucitado de las cenizas. Sus nietos jugaban entre los rosales, mientras ellos observaban, las manos entrelazadas como siempre. «Si tuvieras que resumir nuestra historia en una sola lección», preguntó Catalina una tarde dorada, «¿cuál sería?». Sebastián pensó durante largo rato, su mirada perdida en el horizonte, donde el sol pintaba el cielo de naranja y púrpura. Que el amor verdadero no es encontrar a la persona perfecta en el momento perfecto. Es elegir crecer con alguien imperfecto a través de momentos imposibles. Es construir algo hermoso con los pedazos rotos de dos vidas destrozadas. Es el coraje de ser vulnerable cuando todo te dice que te protejas. Es un beso en la oscuridad, interrumpió Catalina suavemente, que cambia todo para siempre. Y así, mientras el sol se ponía sobre el castillo Blackwood, dos personas que habían comenzado como extraños, forzados a estar juntos, terminaron como almas gemelas que no podrían imaginar la vida separados. Su historia no fue un cuento de hadas donde todo fue fácil después del momento mágico. Fue algo mucho más valioso. Una crónica de elección diaria, de perdón ganado con esfuerzo, de amor construido ladrillo por ladrillo sobre los cimientos del dolor. La verdadera magia no estaba en la restauración de la vista de Sebastián, sino en la restauración de sus corazones. Y esa magia no vino de afuera, sino de la decisión valiente de dos personas heridas, de arriesgarse a amar de nuevo, de confiar de nuevo, de vivir de nuevo, porque al final lo que había cambiado todo no fue solo un beso, fue todo lo que ese beso representaba: la rendición del miedo, la aceptación de la vulnerabilidad y la fe inquebrantable de que incluso en la oscuridad más profunda, el amor puede encontrar su camino hacia la luz. Epílogo: el legado de las almas renacidas. 30 años después de aquel beso que transformó dos destinos, el castillo Blackwood se había convertido en leyenda. Los bardos cantaban sobre el señor ciego que recuperó la vista por amor verdadero, aunque la verdadera historia era mucho más compleja y hermosa de lo que cualquier canción podría capturar. Los peregrinos venían de tierras lejanas para ver los jardines que una mujer forzada al matrimonio había convertido en símbolo de esperanza y renacimiento. Catalina, ahora con cabellos completamente blancos, pero ojos que brillaban con la misma intensidad de su juventud, se encontraba en el gran salón del castillo. Frente a ella estaba su nieta Isabela, una joven de 17 años, con el mismo espíritu rebelde que Catalina había tenido a su edad. La muchacha había llegado llorando, con el corazón roto porque sus padres querían comprometerla con un noble que ella no amaba. «Abuela», sollozaba Isabela, «dicen que es por el bien de la familia, que debo sacrificarme como hiciste tú. Pero no puedo casarme con alguien que no conozco, que no amo». Catalina sintió que el pasado la golpeaba como una ola. Por un momento, vio a su yo más joven en los ojos desesperados de Isabela. Tomó las manos temblorosas de su nieta y habló con una firmeza que sorprendió incluso a ella misma. «Mi historia no es una que debas repetir, Isabela. Tuve suerte, una suerte extraordinaria. Encontré amor donde no debería haberlo. Pero también sufrí de maneras que ninguna mujer debería sufrir. No quiero que mi sacrificio se convierta en una maldición para las mujeres de esta familia». Isabela levantó la mirada, confundida. «Pero no dices siempre que tu matrimonio con el abuelo fue lo mejor que te pasó». «Fue lo mejor que me pasó», afirmó Catalina. «Pero eso no significa que el camino para llegar ahí fuera correcto. Tu abuelo y yo construimos algo hermoso sobre cimientos de injusticia. Hemos pasado décadas tratando de expiar ese pecado original, y parte de esa expiación es asegurarnos de que ninguna mujer en esta familia vuelva a ser vendida, intercambiada o forzada». En ese momento, Sebastián entró al salón. Ahora era un anciano encorvado, con un bastón no para contar pasos en la oscuridad, sino para sostener rodillas cansadas. Pero su mirada seguía siendo clara, sus ojos azules todavía capaces de ver lo que otros no podían. Había escuchado la conversación desde el pasillo. «Isabela», dijo con voz grave pero gentil, «tu abuela tiene razón, nuestro amor fue real,
pero nació de circunstancias equivocadas. He pasado mi vida tratando de ser digno del regalo que me fue dado sin merecerlo, y parte de esa dignidad es romper el ciclo. Se sentó pesadamente en una silla junto a Catalina, tomando su mano con la familiaridad de décadas. Hablaré con tus padres. No habrá matrimonio arreglado. No en esta familia. Nunca más. Isabella lloró de nuevo, pero ahora de alivio. Se arrodilló frente a sus abuelos, abrazándolos con una gratitud que las palabras no podían expresar. Cuando finalmente se retiró, dejó a Catalina y Sebastián solos en el salón, que había sido testigo de tantas transformaciones. ¿Hicimos lo correcto?, preguntó Catalina suavemente. ¿Interferir así? Sebastián apretó su mano. Hicimos lo que debimos haber hecho desde el principio. Elegir el amor sobre la tradición, la libertad sobre el control. Nuestra historia tuvo un final feliz, Catalina, pero no podemos pretender que el camino fue justo. Catalina asintió, apoyando su cabeza en el hombro de su esposo. A veces pienso en todas las mujeres que no tuvieron nuestra suerte, las que fueron forzadas a matrimonios donde no hubo redención, no hubo amor, solo años de miseria. Vivimos en un mundo que necesita cambiar. Y está cambiando, respondió Sebastián. Poco a poco, gracias a personas como tú, las escuelas que fundaste, las leyes que ayudaste a promulgar, las voces que alentaste a hablar, nuestro amor no fue solo para nosotros, se convirtió en algo más grande. Permanecieron sentados en silencio, mientras el sol de la tarde bañaba el salón en tonos dorados. Catalina cerró los ojos y dejó que los recuerdos fluyeran. Recordó a la joven aterrorizada que había sido, vendida por su propio padre. Recordó al hombre amargado y ciego que se había escondido del mundo. Y recordó el momento exacto en que todo cambió. No el beso en sí, sino la decisión que ambos tomaron de ser vulnerables, de arriesgarse, de elegir el amor cuando hubiera sido más fácil elegir el odio. Sebastián, murmuró, si pudieras enviar un mensaje a través del tiempo, ¿qué le dirías a tu yo más joven en el día de nuestra boda? Sebastián reflexionó, sus ojos mirando a través de las décadas hacia aquel hombre roto que había sido. Le diría que el dolor no es el final de la historia, que las cicatrices, tanto las visibles como las invisibles, pueden convertirse en mapas de resiliencia en lugar de marcas de derrota. Le diría que está a punto de conocer a una mujer que le enseñará que el coraje verdadero no es no tener miedo, sino actuar a pesar de él. ¿Y tú?, preguntó Sebastián. ¿Qué le dirías a esa joven en el carruaje rumbo a un castillo que temía? Catalina sonrió con tristeza. Le diría que tiene razón en estar asustada, que lo que le están haciendo es injusto, que su ira es válida, pero también le diría que posee una fuerza que aún no conoce, que sobrevivirá y más que sobrevivir florecerá. Le diría que el hombre que conocerá no es el monstruo que imagina, sino alguien tan roto y perdido como ella, y que juntos encontrarán un camino. La noche cayó sobre el castillo Blackwood, y con ella llegó el momento que ambos habían estado posponiendo. Sebastián había estado sintiéndose débil últimamente, su corazón cansado después de tantos años de latir con pasión. Los médicos le habían dado un pronóstico que él había mantenido en secreto, pero Catalina lo sabía, siempre lo sabía. Después de 30 años, podían leer el alma del otro sin necesidad de palabras. Esa noche, mientras yacían en la cama que habían compartido durante décadas, Sebastián finalmente habló de lo inevitable. No tengo miedo de morir, Catalina. He vivido más vida en estos 30 años contigo que muchos hombres viven en 100 años sin amor. Catalina sintió que se le quebraba el corazón, pero mantuvo su voz firme. No quiero imaginar este mundo sin ti. No estarás sin mí, dijo Sebastián, acariciando su mejilla con ternura infinita. Estaré en cada jardín que florezca, en cada mujer que encuentre su voz, en cada persona que elija el amor sobre el miedo. Nuestro legado no es solo nuestros hijos y nietos, es la idea de que incluso los comienzos más oscuros pueden llevar a finales luminosos. Catalina lo besó entonces, con la misma intensidad que aquel primer beso verdadero en la torre durante la tormenta. Y en ese beso estaba todo. Gratitud por cada momento compartido,
perdón por cada error cometido y amor que trascendía el tiempo y el espacio. Sebastián murió 3 semanas después, en paz rodeado de su familia. Sus últimas palabras fueron para Catalina. Gracias por enseñarme a ver, incluso cuando tenía ojos. Catalina vivió 5 años más, años que dedicó a completar la misión que habían comenzado juntos. Estableció un refugio para mujeres forzadas a matrimonios abusivos. Escribió sus memorias, no como una historia de amor romántico, sino como un testimonio honesto de supervivencia, transformación y la compleja realidad de encontrar amor en circunstancias injustas. Se convirtió en mentora de jóvenes que luchaban por su libertad, recordándoles siempre que merecían elegir. En su lecho de muerte, rodeada de 3 generaciones de descendientes, Catalina pidió ser enterrada junto a Sebastián en el jardín que había creado de la nada. Sus últimas palabras fueron un eco de las de su esposo. No lloren por mí. Viví plenamente, amé profundamente, y ahora voy a encontrarme con el hombre que me enseñó que incluso en la oscuridad más absoluta podemos encontrar luz. Años después, el Castillo Blackwood se convirtió en un museo y centro educativo dedicado a la historia de 2 personas que transformaron el dolor en propósito. Los visitantes caminan por los jardines restaurados, leen las cartas que Catalina y Sebastián se escribieron durante su matrimonio y aprenden sobre el complejo legado de un amor que nació de la injusticia, pero creció hacia algo trascendente. Y en las noches tranquilas, cuando la luna brilla sobre el jardín donde descansan juntos, algunos juran que pueden sentir su presencia, 2 almas que eligieron el amor cuando el mundo les ofrecía odio, que construyeron esperanza donde solo había desesperación, y cuya historia sigue inspirando a quienes tienen el coraje de creer que incluso los finales más rotos pueden convertirse en nuevos comienzos hermosos.